en este día especial escogido por el Señor. Mi amigo, nos identificamos, excelentemente nos llevamos, unidos en la sangre de Cristo. Compartimos en muchas ocasiones la palabra del Señor, en muchas ocasiones. Hay más deseo todavía de sentarnos a estudiar la palabra. Un apasionado por las Escrituras, un apasionado por las leyes del Señor, un apasionado por la gracia inmensa del Señor, un apasionado por las buenas nuevas del Señor. Aleluya. Para mí, de verdad que es un gozo tremendo, porque me identifico con Él y Él conmigo. Le tenemos como así le tiene el Señor. Nosotros, como así le tiene el Señor, lo tenemos en alta estima. Amén. Para la gloria de Dios. Y para mí, de verdad, que es un honor tremendo presentar a mi amigo, a mi hermano en el Señor, Israel Fonte, con ese mensaje que se titula La Buena Noticia. Es con nosotros. ¿Cómo nos hemos sentido? Bien. Bien, gracias al Señor. Dice la palabra que de Dios, que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad, pero no para hacer lo que vos querés, sino para hacer la voluntad de Dios. Para hacer todo aquello que a Dios le agrada. ¿Y qué cosa mayor le va a agradar a Dios que hacer su santa y divina voluntad? Que nosotros podamos alabarle, que podamos exaltarle, y más que todo esto, reconocer que Dios es Dios, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. ¿Sí? Eso es lo más importante, porque al creer eso de esta manera, estaremos postrándonos espiritualmente a sus pies, reconociendo que el Rey es Él y nosotros somos sus humildes servidores. Amén. Por eso es que en este momento quiero agradecerle a Dios la bondad que ha tenido con nosotros de permitirnos estar en este momento aquí reunidos con el único propósito de alabar y bendecir su nombre y de recibir alguna ayuda espiritual para nuestra vida. Si ese es el propósito por el cual vinimos, con ese propósito también nosotros nos vamos a ir de aquí, sabiendo que hemos cumplido con aquello que Dios nos ha ordenado. Amén. ¿Cuántos creen de los que están aquí que Dios los ha traído a ustedes acá? Pero igual ustedes vinieron, ¿o no? Dios los trae y ustedes vienen, ¿sí? Y el que no vino, ¿será que Dios no lo trajo? ¿O fue que Él se quedó porque se quiso quedar? Pero si Dios hubiese querido que esa persona que ahora no está aquí, estuviera aquí, ¿dónde estuviera? Aquí y no allá, ¿verdad? Así que no existe tal cosa como, oye hermano, te perdiste tremenda bendición por no haber ido. No, porque esa no era para él. Para ti que fuiste. Esa nunca fue para él, ¿verdad? Pero nosotros usamos realmente muchos vocabularios que quisiéramos de alguna manera reformar en algún tiempo, porque es la verdad, ¿verdad? Tenemos que entender eso de Dios, que aquello que Dios quiere para nosotros, eso será para nosotros. Amén. Muy bien, entonces, para entrar en tema del sermón o la enseñanza más bien que en esta noche quiero traerles a ustedes. En este día, muchas gracias, en este día quiero traerles a ustedes. Es importante entender algo que yo quiero compartir con ustedes, y es acerca de la gran noticia. Hay una gran noticia que nosotros ya conocemos y que algunos conocerán y que otros están conociendo. Pero esa gran noticia, esa buena noticia,
Yo en este momento no se las voy a decir, por lo menos en estos primeros minutos de esta enseñanza. Se las voy a decir un poquito más adelante. Ahora yo les voy a contar la mala noticia. Primero voy a hablarles de una mala noticia, porque la realidad es que si yo voy a dar una gran noticia o una buena noticia, es porque hay una mala primero. O sea, estamos viendo que estamos en una situación difícil, estamos viviendo situaciones malas en cualquier tipo de índole. Digamos que usted quiere una casa o está en planes de tener una casa, pero hay problemas con eso. Entonces cada vez que viene una noticia es mala y que no se va a cumplir eso que usted desea. Eso es una mala noticia. Eso es una mala noticia y viene otra mala noticia y usted está desesperado porque usted quiere que se resuelva ese problema. Sin embargo, cuando le dice a alguien que tenga que ver con su caso, le dice, oye, tengo una buena noticia. Porque la cosa está mala. Entonces usted está entendiendo que las cosas ahora, esta noticia nueva que dice que es buena, ya no trae la misma intención de las otras. Entonces, ¿qué usted recibe cuando le dicen, tengo una buena noticia para usted? ¿Cómo se pone usted? Dime. Salón, porque hasta menos mal, porque todo es malo, ¿verdad? Entonces, esta gran noticia de la que yo les quiero hablar a ustedes es una noticia importante para nosotros los hombres, pero también es importante para Dios. ¿Ok? Pero vamos a ver por cuál es la mala noticia que primero hay que conocer en el orden espiritual. ¿Cuál es la mala noticia? Y después conoceremos entonces cuál es la buena noticia. Si usted agarra una hoja blanca y la coloca sobre una silla de esa blanca, es muy posible que cuando usted pase por aquí quizás no vea la hoja, ¿verdad? Porque es blanco con blanco, quizás no se ve. No, yo vi la silla, pero no vi la hoja. Sin embargo, si es una silla de color negro y usted pone una hoja blanca sobre la silla negra, cuando usted pase, eso es lo que más le va a llamar la atención, la hoja. ¿Sí o no? Correcto. De manera que si yo quiero hablarles a ustedes de algo bueno, de algo que ustedes puedan ver con claridad, de algo que ustedes tengan y se lo lleven a sus hogares bien claro, yo tengo que primero, antes de dar la buena noticia, darle la mala. Y cuando ustedes vean la mala y entiendan que de verdad eso es malo, entonces cuando le doy la buena, ustedes dicen, ahora sí, ¿verdad? Pero si le hablo, si se llueve sobre lo mojado, ¿qué puede pasar? Nada, ¿verdad? Se satura el lugar, se llena, qué sé yo, pero lo bueno sería llover sobre lo seco. Aleluya. Y esto es algo de lo que yo quiero tratarles a ustedes. Bueno, el panorama es sencillo. Las escrituras nos enseñan cuál es la condición en que el hombre se encuentra ante Dios. Sabemos que Adán y Eva saben que antes de que ellos pecaran, ¿verdad? Ellos vivieron en armonía con su Creador, ¿sí o no? Ellos hacían todo lo que a Dios le agradaba. En ellos no había pecado, no había maldad, eran inocentes, ¿verdad? No se sabe, la Biblia no recoge qué tiempo duró ese tiempo de inocencia, ese tiempo de perfección, ese tiempo sin pecado. No se sabe qué tiempo. Quizás fue mucho tiempo, quizás fue poco tiempo. Lo cierto es que en ese primer tiempo, antes de la desobediencia, el hombre estaba en armonía con su Creador. Todo era gozo y paz. Todo estaba bien en todos los órdenes, ¿verdad? No había problema de ningún tipo. Pero llegando entonces ya después el pecado y la desobediencia, comenzó entonces, se rompió esa armonía que había entre el hombre y Dios, y ahora el pecado trajo como consecuencia la muerte física y también la separación espiritual del Dios. Las cosas empezaron a ponerse entonces malas, muy malas. Discusiones entre ellos dos, que eran dos nada más, discusiones entre el hombre, y enemistad entre el hombre y la creación, entre el hombre y los animales. Todo lo que era armonioso ahora era una nota disonante, ahora era una canción desafinada.
Ya todo se había perdido en ese asunto. Esa es la mala noticia. ¿Qué dice la Biblia con relación a eso? En Génesis en el Génesis dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la malicia o la maldad de los hombres era grande en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿hacia dónde? Hacia el mal. ¿Y dónde está lo bueno entonces? Todo designio lo está diciendo Dios, no lo está diciendo un hombre sacando cálculo y que se puede equivocar. Dios mismo está diciendo que todas las intenciones del corazón, del pensamiento del corazón, eran de continuo solamente hacia lo malo. Y ahí ya ustedes saben toda la historia, como empezó con la muerte del hermano de Caín. Mira, el otro texto que nos habla acerca de esta mala noticia, Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ustedes me dirán: bueno, ¿y Noé? ¿Y Abraham? Isaac, Jacob, todos esos patriarcas, ¿acaso ellos no buscaron a Dios? Cuando Dios dice, hermano, que no hay un justo, es que no lo hay. Ahora, si después usted ve a alguien que la Biblia dice que es justo, no va a ser justo por su propia voluntad, no va a ser justo por su propia justicia, porque esa justicia propia no lo hace justo, lo hace pecador. ¿Por qué? Porque su propia inclinación natural es hacia el pecado, hacia la maldad. Y si algo bueno tenemos nosotros hoy día, ha sido por la misericordia y la gracia del Señor. ¿Verdad? Miren otro texto bíblico. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. Y esta es la condenación, que Cristo, la luz, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué pasó eso? Porque dice: porque sus obras son malas. De manera que nadie que está en la oscuridad viene a la luz. Nadie viene a la luz. ¿Y por qué razón no vienen a la luz? Porque está haciendo un daño, está haciendo un mal en la oscuridad. Busca la noche para hacerlo. Pero él no va a ir a la claridad. Porque si va a la claridad, ¿qué? Se descubre. Dice: ninguno que está en la tiniebla viene a la luz, para que sus obras no se revelen, no se manifiesten. Pero dice más adelante en el texto bíblico: pero los que son de la luz vienen a la luz, para que se demuestre que sus obras son hechas en Dios, o por Dios y no por él. ¿Verdad? Ese hecho de venir, porque te habla ahí de dos grupos. Está el grupo que está en tiniebla y no viene a la luz, y está ese otro grupo y dice: pero los que son de la luz, pero que todavía están en tiniebla, ellos son los únicos que pueden venir a la luz. Pero para que se demuestre que ese acto de venir a la luz es hecho por Dios en ellos. Amén. Ese es el llamamiento especial de Dios. Bueno, esa es la situación en que estaba el hombre en ese pecado. Y claro, las consecuencias de vivir una vida de pecado era que la muerte física, muerte espiritual. Esa es la silla negra ahí, de ese color negro. Ahora yo les voy a poner el papel sobre él, que es la noticia buena, o la gran noticia. Amén. Hablemos entonces de la buena noticia. Esta noticia buena, para no hablar del Antiguo Testamento, vamos a hablar de ahora del Nuevo Testamento. Hay una cita bíblica que es la cita de base para el mensaje, que está ahí ubicada en Juan 3:19. El ángel aquel que llegó y le dijo a los pastores, ¿qué le dijo a los ángeles a los pastores? Les traigo, no tengan miedo.
Le tengo una buena noticia. ¿Cuál es la noticia que les trajo? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Quién? Un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué nació? Un Salvador. Entonces el hombre estaba perdido en ese pecado, perdido en ese vicio, y necesitaba de un Salvador. Y ahora llegó la noticia de que ese Salvador había nacido. Esa es una buena noticia, que ha llegado una salvación. Ahora, lo importante de esto que hay que notar aquí es lo siguiente: el hombre en su estado de pecado y de muerte espiritual, él no busca a Dios, ¿verdad? Él no va a buscar a Dios en esa condición. Pero bueno, ¿y cómo es que después nosotros vemos que sí, como que vienen, como que están llegando, como que, ¿verdad? Pero porque la palabra de Dios dice que no va a venir, ninguno puede venir, y ahí está escrito, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que una persona que está atada al pecado, al vicio, a la maldad? A mí me animó mucho el testimonio que dio esta joven sobre su vida pasada y la vida de ahora. Eso a mí me acabó de confirmar el mensaje, porque este mensaje habla de esa buena noticia, y ella manifestó aquí esa parte oscura de su vida y también la parte clara de ahora. Amén. Pero ella nunca podrá atribuirse a su propia inteligencia o prudencia o capacidades, facultades mentales, humanas, carnal, el que esté hoy aquí en el camino del Señor. Ella tiene que decir lo mismo que dijo: el Señor me vio allí donde yo estaba. Hay gente que dice que Dios no está en los cabarets, que Dios no está en las discotecas, que Dios no está. Hermano, dígame usted un lugar donde no está Dios. Ahora que su voluntad, que su deseo bueno esté en un lugar y no, eso sí, puede ser, pero su presencia, Él tiene presencia universal. Donde hay una persona, ahí está la imagen de Dios. Aleluya. Y eso es lo que hace Dios, y es lo que está haciendo Dios. Miren, en Mateo 1:21 dice: y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvar del pecado. Hemos cometido pecado, estábamos muertos en el pecado, y ahora este Salvador viene a librarnos a nosotros, no del yugo romano, no del hombre, de la esclavitud física. Él viene a librarnos a nosotros del peor de las ataduras, que es la atadura espiritual. Y este viene a librarnos del pecado, del control del pecado, del dominio que el pecado nos tenía encerrado en él. Hay otra cita bíblica, primera de Pedro dice 3:18: porque también Cristo padeció una vez el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo murió una sola vez para siempre, el justo por los injustos. ¿Saben qué fue lo que sucedió? La muerte y el castigo que nosotros merecíamos por ser pecadores. Cristo vino y tomó mi lugar, tu lugar. Él murió la muerte que tú debías morir, y Él te dio a ti entonces ahora la vida que Él debía vivir. Ahora yo vivo por la vida de Él, y Él muere por la muerte que yo merecía. Eso es lo que pasó, ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias, que alguien vino a ponerse en tu lugar. Que alguien vino a pagar la deuda que tú debías. Que alguien vino a quitar tus cadenas y a ponérselas a Él. Eso hay que entenderlo. Eso hay que tenerlo claro en nuestra mente. Porque es la única manera en que eso nos da a nosotros el sentido ese de sumisión, de agradecimiento. Eso nos da la paz de no seguir luchando, de no seguir batallando por nosotros estar en la posición de Cristo. Porque esto es lo que sucede muchas veces. A veces la intención de nosotros es como querer decirle al Señor: Señor, pero si yo no pedí que tú murieras por mí, yo quiero guapiar yo mi salvación.
Tú moriste por mí, sí, pero yo no te di permiso para que murieras por mí, ¿verdad? Y a veces, entonces la escritura que dice, ay de aquel que tenga por inmunda la sangre del pacto que fue derramada, ¿verdad? Pero todos los que somos de la luz y venimos a la luz, y una vez estando ya en ella, ninguno de nosotros va a decir, Señor, pero tú no menosprecias la sangre de Cristo. Lo contrario, lo que manifestamos es el gozo de la salvación. Lo que manifestamos es un espíritu de gratitud, un espíritu de sumisión a la voluntad de Dios y exaltación a la gloria de Dios, y no a nuestra propia gloria. ¿Qué gloria tenemos nosotros, hermano? Ninguna. La gloria de Dios la tenemos. Esa es la que Dios a nosotros nos ha dado, su gloria. Y es esa gloria de Dios en nosotros la que ilumina. Nosotros somos como, vamos a decir, como la luna, ¿saben? La luna y el sol. El sol tiene luz propia, pero la luna no tiene luz propia. La luna toma la luz prestada del sol. La luna es como un espejo que el sol proyecta su luz en la luna y la luna la transmite entonces a nosotros. Y entonces mucha gente cree, es como que la luna ahora está diciendo, no, pero tú no ves como yo alumbro, y que se gloríe de la luz que ella da. No, esa luz no es tuya, esa luz la está recibiendo del sol. ¿Eh? Y entonces eso hay que tenerlo claro, no eres tú, no es tu gloria, es la gloria de Dios en ti. Amén. Miren este otro texto bíblico donde dice, todo lo que el Padre me da a mí vendrá, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Yo les voy a preguntar a ustedes, cuando una persona viene a Cristo, ¿el Señor lo echa fuera? ¿Por qué no? ¿Ah? Que vengan. Ok, pero yo acabé de leer el texto bíblico y no se han dado cuenta de algo. ¿Qué dice el texto bíblico? Todo lo que el Padre me da, a mí vendrá. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, ¿quiénes van a venir a Él? A Cristo. Los que el Padre le da, por eso no los echa fuera. Aleluya. Todos los que el Padre me da. Mira lo que dice esta otra cita bíblica. Esta otra cita bíblica es, todo aquel que vio al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Pero primero, el Padre viene a mí. ¿Quiénes vienen a Él? Los que el Padre le da. ¿Y quiénes vienen a Él? Todo aquel que vio al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Esa es la manera de cómo el creyente, o sea, la persona, el pecador que está en el mundo, puede convertirse en cristiano. Hay una sola condición que tiene que hacer, solamente una, y es creer. Yo oigo muchos predicadores hablando y predicando y le dicen, oye hermano, mire que el Señor hizo todo por usted. Ya el Señor hizo todo por usted. Hizo el plan, mandó a su hijo, ¿sabe? Le sirvió la mesa. Todo está ahí preparado. Ahora solo le toca a usted ahora llegar a la mesa y comer. Creer. Wow. Lo único que tú tienes que hacer es creer. Eso es sencillo. Hermano, pero si eso es lo más difícil. que el pecador crea. Eso es lo más difícil de todo esto. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no hiciera su función, la obra que hace el Espíritu Santo, ¿cuál es? Convencer de pecado, de justicia y de juicio. Dice, convencer de pecado, ¿por qué? Por cuanto no creen. ¿Y quién convence a quién? Dios, a través del Espíritu Santo, convence al pecador del error de su camino. Dios tiene que hacerle ver al pecador que está mal, que es así, si su silla es negra, él tiene que ser blanca. Aleluya. Dios tiene que decirle, mira, eso está mal, mírate en el espejo. Y cuando Dios lo convence, entonces el hombre ahora, después de convencido, dice, oh Señor, ¿en qué yo estaba pensando, Señor? Sí, Señor, claro que te voy a aceptar, claro, ¿qué quieres que haga? Como le dijo Saulo, ¿qué quieres que haga, Señor? Pero ahora, no antes, después que
sus ojos son abiertos a la luz de Cristo. Creer es lo más difícil. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Yo le hago otra pregunta, a ver si ustedes están claros con eso. Cuando el pecador toma la decisión de aceptar a Cristo, ¿es creyente o no? ¿Cómo? Un acto de fe. ¿Ustedes creen que un pecador que es ateo, que todavía no cree en Dios, va a decidir por él? O sea que la decisión está antes o después de la fe. Después de la fe. ¿Y la fe qué es? Un don de Dios. Entonces, si la fe es un don de Dios y Dios te lo da a ti, y Dios te da el don de la fe por la transformación que el Espíritu Santo hace en tu vida, que te limpia, te regenera, para que entonces tú le creas y le obedezcas. Pero si Dios te deja tal como tú estás, en tu pecado, en tu maldad, con tu mente carnal, porque dice que la carne no se ajusta a la ley de Dios, ni tampoco puede, no se ajusta. Entonces, ¿cómo? No. Si usted le da a escoger a un drogadicto entre droga y la palabra de Dios, ¿qué va a escoger él? Eso no tiene discusión, se va a ir por la droga. ¿Sí o no? Se va a ir por la droga. ¿Por qué? Porque es drogadicto. Porque no tiene control, él no entiende nada de qué es lo mejor para él. ¿Verdad? Está esclavizado, está atado a aquello, ¿no? Esta Biblia ahí él no la ve, él está viendo la droga, ¿verdad? Pero si en algún momento un pecador, ¿verdad?, puede tomar la decisión y decir, no, yo borracho, está bien, pero yo no voy a seguir tomando, yo voy a agarrar la palabra de Dios y me voy a buscar, y ya, a la iglesia, firme. ¿Ustedes creen que eso, que esa decisión de venir para este otro lado contrario a aquello, eso lo puede tomar él en su naturaleza normal, carnal? No. Acabamos de ver que no. Entonces, ya es porque Dios está ahí trabajando en la vida de él. Tal vez tú no le predicaste, tal vez no escuchó un mensaje, pero si Dios también dice, todo aquel que vio al Padre y aprendió de él, aleluya, viene a mí. Gloria sea al Señor. Miren este otro texto bíblico. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos y nos las has revelado. ¿A quién? ¿Y por qué? Porque así te agradó. El Hijo está alabando al Padre y dándole gloria porque Él le revela los misterios del reino a uno y a otros no. Entonces no es una mesa servida para que todo el que quiera ir allí a sentarse y comer. ¿Por qué nosotros la Biblia habla de los escogidos, los elegidos de Dios? ¿Verdad? Los llamados de Dios, los amados de Cristo, los amados, mis amados. ¿Creen ustedes que todas aquellas personas que Dios ama no salvan? La gente piensa que el amor de Dios es un amor sentimental. Es un amor condicional. Es un amor que se queda solamente en el sentir de Dios, pero no actúa Dios. No, eso no es el amor. El amor es un verbo, no un sustantivo. Un verbo de acción. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo tú puedes saber que Dios te amó? Que a Dios te ama ahora día. ¿Cómo tú puedes saber eso? ¿Cuál es el mayor testimonio? Que tú estás aquí con Él. Que estás aquí en los atrios de Dios. Ese es el testimonio más fiel del amor de Dios hacia ti. Que te salvó. Y te salvó antes de que tú pensaras en Él. Antes de que tú decidieras por Él, ya Él te había amado. ¿Y cómo te lo manifestó? Salvándote. ¿De qué vale que yo te diga, yo te amo, yo te quiero, ¿verdad? Y yo no hago nada, me quedo todo acá? No. Yo te amo. Jesús nunca le dijo a nadie, yo te amo. Lo dijo con un lenguaje diferente, poniendo su cuerpo en la cruz. ¡Aleluya! Ese es el mayor amor, que uno ponga su vida por sus amigos, dice Jesús. ¿Verdad? Miren ese otro texto, y es el último que voy a tomar. Dice,
Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoció al Hijo sino el Padre, y nadie conocerá al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces no es una mesa servida. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Porque es una bienaventuranza a todo aquel que dice en el Salmo: bienaventurado, oh Jehová, al que tú escogieres y atrajeres a ti. Y en otra parte dice: a quien tú escogieres para habitar en tus atrios. Bienaventurado, porque es una dicha, es una bienaventuranza que Dios nos haya visto dentro de tantos millones de personas en este mundo y nos haya traído acá. Eso no es un motivo para agradecerle, no es un motivo grande para servirle, para andar en sus caminos, para renunciar a todas las vanidades de esta vida y ponernos en sus manos. Pues claro que eso es más que suficiente. En Efesios 2:8 dice: la única razón por la que hemos sido salvados es por ese amor de Dios manifestado en su gracia, llamado gracia. La gracia es amor en acción. Y esa gracia de amor en acción dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y no es por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué somos por gracia, salvos por gracia y no por amor, y no por obra, y no por algo que yo pueda hacer? ¿Por qué no somos salvos? ¿Por qué yo no me puedo ganar la salvación? ¿Por qué yo no puedo cooperar en que sea para mi salvación? ¿Por qué yo no puedo poner aunque sea en la ofrenda, en esa colecta que se está haciendo para una? ¿Por qué yo no puedo poner un kilo aunque sea? Una es para que no te gloríes. Y es para que no te gloríes, para que no reclames. Porque si tú pones un kilo y cooperas en un kilo donde muchos echaron 100, 200, 1000 y tú echas 25 centavos, o a la hora de si se van a premiar a los que dieron, ustedes dicen: oye, ¿dónde está lo mío? Porque yo también cooperé, fue poquito, pero yo también di lo mío, así que ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Por eso es gracia. Dale la gloria a Él siempre. Para que toda la gloria sea de Él y no de nosotros. Para que nosotros no, como dijo el apóstol San Pablo, y a mí, para que la revelación que Dios me dio a mí y todo eso, ese ministerio que Él me dio, no me fuera a enaltecer sobremanera. Dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y cuando le pedí a Dios que me lo quitara, quítamelo, 1, 2, 3, 4, 5 veces, quítamelo, el Señor me dijo: no te lo voy a quitar. Aleluya. Por amor a ti. Porque si te lo quito, capaz que tú te gloríes, y no te lo voy a quitar para que te mantengas por debajo. Aleluya. ¿Y cuál fue el grito entonces de triunfo de Él? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Aleluya, gloria sea al Señor. Y esa es la intención que nosotros tenemos que tener. Sentir en nuestro corazón que si algo somos y algo seremos, va a ser solamente por su gracia y por su amor y por su misericordia. Y la gran noticia que Dios nos ha dado a nosotros es que nos ha dado un grandioso Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Recíbelo, vive para Él, gózate con Él, reconócelo en todos tus caminos, y que la gloria de Dios nos ilumine. Amén. Aleluya al Señor. Bendito Jehová. Gracias, Señor. Amén. Aleluya, la gran noticia. La gran noticia. El día que recibí esa noticia, cuando yo llegué a la iglesia y recibí aquella noticia tan grandiosa que yo tenía salvación, la creí. El Señor añadió esa fe en mí, de creerla.